Lo primero que tenemos que recordar en cirugía plástica son los conceptos sobre quemaduras. Bien, entonces, ¿qué agentes pueden ocasionar quemaduras? Pues hay agentes térmicos que van desde agentes térmicos que van desde el agua caliente, la grasa hirviendo, el fuego directo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué tipo de necrosis generan las quemaduras térmicas? Usualmente, sobre todo el agua caliente, la grasa hirviendo, generan necrosis por coagulación. Luego tenemos a los agentes químicos, y dentro de los agentes químicos hay quemaduras por ácidos, quemaduras por sustancias alcalinas, de los cuales hacen diferentes tipos de necrosis. Las quemaduras por ácidos hacen necrosis de tipo coagulativa, mientras las necrosis por sustancias alcalinas hacen necrosis de tipo licuefactiva o llamada también colicuativa. ¿Ok? Entonces son agentes diferentes. Existen las quemaduras por congelación. Las quemaduras por congelación ocasionan ¿qué cosa? A nivel de la piel generan no solo la piel, sino en zonas más profundas. Vasoconstricción severa, una cristalización del citoplasma y de todas las estructuras acuosas dentro de la célula, vasoconstricción, cristalización, y también esto termina llevando a una necrosis de tipo coagulativa. Ven que la principal forma de patrón de necrosis viene a ser la necrosis por coagulación, la necrosis coagulativa. ¿Ok? Listo. Entonces son los diferentes agentes. Ahora, tienen que reconocer acá la clasificación de las quemaduras según el grado de profundidad. Están las quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Segundo grado incluso se agrupa en dos tipos, un segundo grado superficial y un segundo grado profundo. Las quemaduras de primer grado básicamente lesionan la epidermis, ¿cierto? Solamente la capa más superficial, como están viendo acá. En cambio, las quemaduras de segundo grado lesionan la epidermis y lesionan la dermis, pero la dermis siempre parcial. Puede ser de espesor delgado, de ahí viene el nombre de superficial, o puede ser de espesor grueso, de ahí viene segundo grado profundo, pero nunca llega a ser total, porque total es en las quemaduras de tercer grado. Tercer grado lesiona epidermis, toda la dermis, todo el espesor me refiero, y llega hasta la hipodermis, ¿sí? Ahora, las características clínicas de cada una. La quemadura de primer grado muy común es, el ejemplo, las quemaduras solares, como están viendo acá, en las cuales básicamente presenta un eritema, una región eritematosa bastante dolorosa, muy dolorosa. No se puede ni tocar, ¿cierto? Pero una característica de este eritema es que al presionar genera un blanqueamiento, blanquea a la presión y duele. El tratamiento es de resolución espontánea, no necesita esto injertos, cirugía, se resuelve espontáneamente. Esto con las quemaduras. Ahora, de primer grado. Segundo grado tiene como característica común en casi todos los grados la lesión ampollosa, la ampolla, pero no siempre hay ampollas. A veces ampolla, a veces le van a decir como una flictena, bula, etc. Es una lesión que tiene eritema. Es eritematosa, es húmeda y es dolorosa, duele. La imagen característica es esta de acá, ¿no? ¿Ven? Eritematosa. Aquí está con algo de cremita que le han echado. Pero en general puede tener los bordes con secreción húmeda. Si ustedes lo presionan, puede blanquear todavía. Aquí ya se han derivado las ampollitas, pero en los bordes a veces se encuentran muchas ampollitas, unas más grandes que otras, ¿cierto? Y es muy doloroso si lo tocan. Ahora, estas características, ampolla, eritema, húmeda, dolorosa, van reduciendo su intensidad a medida que se van haciendo más profundas, ¿ok? Las quemaduras de segundo grado superficial tienen estas características, y le pongo 3 cruces, porque son características bastante intensas. Hay muchas ampollas, hay bastante eritema, hay bastante humedad, blanquea más a la presión, es más dolorosa. Pero cuanto más profunda se vuelve, estas características se hacen menos intensas. Hay pocas ampollas, poco eritema, cada vez es menos húmeda, sin llegar a ser tan reseco todavía, y es bastante doloroso. Perdón, cada vez menos doloroso cuanto más profundas. Entonces, cuanto más superficial es de segundo grado, características comunes más intensas. Cuanto más profundo es, son menos intensas. Pero no llega a ser una estructura seca, acartonada, que es característico del tercer grado. Las de segundo grado pueden resolverse espontáneamente, sí, sobre todo cuando es superficial. Tratamiento espontáneo puede dejar cicatrices hipertróficas, que es muy común en segundo grado, pero cuando ya se van haciendo cada vez más profundos, cada vez es menos probable la resolución espontánea, es menos probable la cicatrización y requiere la colocación de injertos, cuanto más se profundiza. ¿Bien? Tercer grado, que ya ha lesionado toda la dermis, ya no tiene presencia de ampollas, no hay ampollas, pero ya son lesiones secas, oscuras, negras, marrones, acartonadas. Parece una costra. Esa lesión seca, oscura, acartonada, típico de tercer grado, puede hacerse como una costra que envuelve, en este caso, el antebrazo. Podría ocurrir también en el tórax, en el muslo, en cualquier parte, y puede llevar a un síndrome compartimental, que podría terminar generando isquemia o incluso pérdida de la parte distal. Tercer grado tiene alto riesgo de desarrollar síndrome compartimental, pero segundo grado súper profundo, también podría llevarnos a un síndrome compartimental si es que es muy extenso. Entonces, puede haber síndrome compartimental a veces en segundo grado profundo y casi siempre en zonas muy extensas o circulares en tercer grado. Por supuesto que aquí la reepitelización y la cicatrización espontánea es imposible y siempre requiere manejo quirúrgico, colocación de injertos. ¿Ok? Ahora, no olviden que ante un síndrome compartimental, ya sea de segundo o tercer grado, siempre el manejo ideal es la escarotomía.
escarotomía. Se comporta como si fuera una escara. Bien, esto es la clasificación. Les pongo una nubecita acá porque en algunos consideran como un cuarto tipo las quemaduras de cuarto grado. Y lo pongo acá como un adicional, ¿no? Las quemaduras de cuarto grado son quemaduras que ya comprometen partes blandas, ya pueden llegar a zonas musculares, óseas, tendinosas, etc. Casi siempre son quemaduras por agentes eléctricos de alto voltaje. Eso también vale la pena poner ahí en agentes, ¿ah? A la izquierda en agentes podemos agregar quemaduras por electricidad, que pueden ser de bajo voltaje o pueden ser de alto voltaje, ¿no? Por supuesto que para hacer una quemadura de cuarto grado son quemaduras eléctricas de alto voltaje y llegan hasta zonas muy profundas. Listo, esto con la clasificación de las quemaduras. Ahora, cuando valoramos una quemadura, vamos a la atención inicial, no olviden que siempre todo empieza con el ABC, del manejo, el ABCD e incluso del manejo del trauma, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que valorar siempre es la vía aérea. Siempre estoy hablando de quemaduras extensas, ¿no es cierto? Y en quemaduras extensas, al valorar la vía aérea, tenemos que buscar signos que nos hagan sospechar de quemaduras por inhalación. Las quemaduras por inhalación pueden manifestarse a veces como aspiración de gases tóxicos, quemadura de cejas, de pestañas, carbón en los labios, etc. ¿Por qué? Porque cuando hay sospecha de quemaduras por inhalación, siempre va a ser importante la administración de oxígeno dentro de la atención inicial. Incluso si ya se encuentran dentro de un escenario hospitalario, tiene que recibir ventilación mecánica, ser intubado. Entonces, la sospecha de quemaduras por inhalación, de gases tóxicos, quemaduras en cara, requiere oxígeno o ventilación, incluso con la posibilidad de hacer a veces traqueostomías como acceso quirúrgico. Eso es importante, ¿eh? No olviden además que ya luego de haber valorado la ventilación, la circulación y haber hecho un examen general del paciente, las quemaduras al inicio tienen que ser irrigadas, pero debe recibir una irrigación básicamente para retirar cuerpos extraños, un lavado inicial. ¿Ok? Porque después de irrigarlo debe recibir una cobertura, deben ser cubiertos, pero con cobertura con paños o con apósitos secos. No se cubre con apósitos húmedos. ¿Por qué? Porque el objetivo de poner seco es reducir la posibilidad de hipotermia. Si ustedes le ponen apósitos húmedos, pueden hacer hipotermia, ojo, y se tiene que tener mucho cuidado con la irrigación. Cuanto más extensa es la quemadura y más lo irrigan, más probable de llevar una hipotermia. ¿Ok? Y listo. Esto respecto y luego el traslado, ¿no? Respecto a la atención inicial, y luego se traslada. Una vez trasladado, de hecho, una de las primeras medidas en entorno hospitalario debe ser nuevamente la ABCD, por eso que a la cara de la ventilación, y debe calcularse la extensión, la superficie corporal quemada. Y para eso, la regla más frecuentemente usada es la regla de los 9, que está acá ya descrito, no hay necesidad de ampliar eso. No olviden, 18 el tronco anterior, 9 arriba, 9 abajo, 18 el tronco posterior, 9 en el dorso, 9 en la zona lumbar, 9 la cabeza, 4.5 por delante, 4.5 por detrás, 9 el miembro superior, 4.5 por delante, 4.5 por detrás, igual el otro, y 18 el miembro inferior, 9 por delante y 9 por detrás. Y finalmente 1% de la zona genital. La regla de los 9 es importante para quemaduras, se usa en quemaduras extensas. Quemaduras extensas. Porque cuando se trata de quemaduras menores, la regla que se usa no es de los 9. En quemaduras de poca extensión se prefiere la regla de la palma de la mano. ¿Y la palma de la mano cuánto vale? 1%. ¿Ok? Listo. ¿Por qué es importante valorar la extensión de superficie corporal quemada? Porque de eso va a depender la la reposición de volumen. No olviden que las causas de muerte, lo voy a poner acá, las causas de muerte en los quemados principalmente tienen que ver con el shock hipovolémico. Acá lo pongo. Dentro de las primeras 72 horas, menor o igual a 72 horas, la causa de muerte es por hipovolemia, shock hipovolémico. Y a partir en mayores de 3 días, la causa de muerte suele ser más por shock séptico. Bien. Entre los dos, de hecho, la causa más común es el shock hipovolémico. Entonces, de ahí la necesidad de hacer reposición de volumen, con una reposición de volumen intensivo, con las fórmulas que vamos a recordar ahí. Y para aplicar las fórmulas tanto de Parkland, Evans, Brook y otros, necesitamos el porcentaje de superficie corporal quemada. Generalmente se hacen mezclas de cristaloides, con mezclas de sustancias coloides y sueros glucosados, dextrosa, 5%, ¿no? La fórmula de Parkland, recuerden que es la más sencilla, no es la mejor, pero es la más fácil de recordar y la que suelen preguntar en el examen. Usa básicamente cristaloides, 4 miligramos por kilo de peso, o sea, por el peso del paciente, no es entre, debe ser por esto de acá. 4 miligramos por el peso por la superficie corporal quemada, el porcentaje. ¿Está bien? Listo. Ese volumen, lo voy a poner otro color, ojo, no mezcla, no usa ni coloides ni sueros glucosados. Aquí Parkland les va a salir un valor que voy a poner B de volumen. Ese volumen, por ejemplo, si pesa 60 kilos y tiene, se me ocurre, 30% de superficie corporal quemada, ¿cuánto va a salir el volumen? 24, 72, 7200, sí, ¿no? Más o menos. 7200, ya, solo para ponerlo como ejemplo. Ese volumen es el que se administra en las primeras 24 horas. ¿De qué manera? La mitad, el 50% en las primeras 8 horas, en este caso 3 litros 600, y la otra mitad, el otro 50% en las siguientes 16 horas. Por lo tanto, el momento más crítico de reposición de volumen vienen a ser las primeras 8 horas en el que se administra la mitad del volumen que les haya salido en esta fórmula. ¿Ok? La fórmula de Evans es otra fórmula que considera, ahí sí, mezclas de diferentes sustancias. Por ejemplo, voy a poner acá, cristaloides toma un mililitro, miligramo le he puesto, ¿no? Bueno, se entiende. 1 mililitro por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada de cristaloides. A eso hay que sumarle 1 mililitro por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada de coloides. Y a eso hay que sumarle 2 litros o 2000 mililitros de suero glucosado. Se combinan los 3 al final. Si usan el ejemplo de arriba, hacen 1 mililitro por 1 mililitro. Ay, se va. 1 mililitro por kilo de peso, que era 60, por el porcentaje que era 30. Eso sale 1800.
más 1 mililitro por 60 por 30 de coloides, eso sale 1800. Y le suman a 2000 mililitros de suero glucosado, eso no es por kilo de peso ni nada, sino en general para adultos. ¿Cuánto le sale? De 600, 5 litros 600. Solo me he equivocado en el cálculo, ¿no? Pero vean que para la misma persona los volúmenes salen diferentes. 7 litros 200 acá en Parkland y 5 litros 600 acá en Evans. Evans tiene menor volumen porque usa sustancias coloides y sueros glucosados. Teóricamente, mucho más fisiológico que el cloruro de sodio o el octato Ringer que dan en Parkland. De hecho, menor volumen es mejor porque permite, imagínense que el paciente sea un cardiópata, tenga insuficiencia cardíaca congestiva o algo, pueden terminar encharcándolo más. Entonces, recuerden por favor por lo menos estas dos fórmulas, Parkland y Evans. Brook ya también da 1.5 de cristaloide y 0.5 de coloide con sus 2 litros de glucosa, pero ya es adicional. ¿Ok? Este es el volumen que deben administrar en las primeras 24 horas. Siempre en las primeras 8, el 50%, la mitad del volumen. Más de 24 horas ya tienen que considerar menores volúmenes y eso va a depender de la diuresis. Depende de la diuresis. Si tiene adecuada diuresis, el paciente, van a poder ir reduciendo volúmenes, pero si su diuresis no es adecuada, todavía deben administrar volúmenes altos. La diuresis es el patrón, el parámetro más adecuado para valorar la hidratación de un paciente. Luego tienen que considerar acá los procedimientos quirúrgicos que podrían requerir. Si es que van a considerar cirugía, estamos hablando de injertos. Existen los xenoinjertos, que son los primeros que se colocan. Estamos hablando de la piel del cerdito, que tiene por función la granulación. La piel de chanchito, que se coloca en las quemaduras de segundo grado profundo, tercer grado, tiene finalidad granular, preparar el hecho. En cambio, ya el tratamiento definitivo debe ser el autoinjerto o sus alternativas, el aloinjerto cuando viene de otra persona o el isoinjerto cuando viene de un gemelo monocoriónico, ¿no? El autoinjerto es piel de uno mismo, piel humana, que lo pueden sacar de otra parte del cuerpo. Esa ya es la piel definitiva y que tiene que lograr vascularización. Si no se vasculariza, difícilmente se va a aprender, se va a tener éxito. Bien, entonces primero la piel de cerdo liofilizada, el xenoinjerto, y luego la piel humana, el autoinjerto que es el definitivo. Listo. Esto como enfoque general, como resumen de las quemaduras. Lo más importante es que, por favor, aquí recuerden la diferencia de cada uno de los grados, primer, segundo, tercer grado, diferencia clínica sobre todo, calcular bien su regla de los 9 para el porcentaje de superficie corporal, y calcular bien su rehidratación, sobre todo con la fórmula de Parkland, que es la que se pregunta en el 99.9% de veces. Y la causa de muerte, ¿no? El shock hipovolémico, de ahí la necesidad de hidratar con abundantes volúmenes. Listo, esto con respecto a las quemaduras. Vamos ahora a las heridas y suturas. Existen dos tipos de heridas, que son las heridas quirúrgicas, ahí tienen a la izquierda en el cuadro, heridas quirúrgicas y heridas traumáticas a la derecha. Quirúrgicas y traumáticas. Vamos a hacerlo por separado. Las heridas quirúrgicas pueden ser de dos tipos. Pueden ser limpias o limpias contaminadas, que son tipos de heridas en las cuales hay asepsia. No se ha alterado los protocolos de asepsia, es una cirugía aséptica. En cambio, contaminadas y sucias son aquellas en las cuales ya no hay asepsia. Y si la hubo, se han perdido los protocolos de asepsia. Ha habido alteración en el protocolo de la cirugía que ha hecho perder la asepsia. Las heridas limpias son aquellas en las cuales no hay apertura visceral. De víscera hueca estoy hablando. Es decir, no se abre tracto digestivo, urinario, traqueal, etc. Una cirugía no complicada de una hernia sin malla, una rafía, debería ser una herida limpia, ¿no? La extracción de un lipoma, etc., debería ser una herida limpia porque no se está viendo víscera hueca. La limpia contaminada ya es una herida en la cual sí hay apertura de víscera hueca, apertura visceral, que puede ser gastrointestinal, urinaria, respiratoria, etc. Pero esta víscera abierta, cortada, no tiene fuga masiva de contenido. La salida de contenido está controlada. El ejemplo más característico, y lo pongo acá en ejemplos, es la colecistectomía, porque en la colecistectomía están abriendo el conducto cístico, eso es una víscera hueca, ¿cierto? Pero mientras salga la vesícula no se haya roto, no haya derramado bilis, la vesícula haya salido en su bolsita sin tener contacto con los bordes de la herida, un contacto directo me refiero, la herida, por más que haya sido una colecistitis, es una herida limpia, contaminada. No hay contacto directo me refiero porque sale en bolsita, con la herida, estoy hablando de la víscera, ¿no? La vesícula sale en una bolsita usualmente. Cortan víscera, es cierto. No hay fuga de contenido, a muchos saldrá una gotita antes que pongan el clip, puede pasar. Y no hay contacto de la herida con los fluidos. Colecistectomía, las apendicectomías, siempre y cuando sean cirugías no complicadas, es decir, sin peritonitis, sin ruptura visceral, etc. Colecistectomías, apendicectomías son los ejemplos más comunes. En cambio, en las contaminadas ya hay apertura de víscera hueca, ¿sí? Pero con salida masiva de contenido, es decir, puede que su vesícula se haya roto y se salió la bilis con sus cálculos. Listo, se alteraron los protocolos, no estaba planificado eso, no es lo esperado, se alteran los protocolos de asepsia. Se fugó la bilis, se salió contenido intestinal, se rompió la bolsa en la que estaban sacando su vesícula, su apéndice y tuvo contacto con el ombligo o con la herida que hayan hecho. ¿Ok? En general, cualquier cirugía que haya tenido alteraciones en la asepsia. Y la herida sucia es aquella en la cual ya hay contacto de la herida con pus o con heces, con materia fecal o material purulento. Listo. Les sugiero aquí que lo que más tienen que manejar como concepto es la limpia contaminada. Ahora, desde el punto de vista antibiótico, la limpia, teóricamente, no requiere manejo antibiótico, salvo sean cirugías de alto riesgo o cirugías que van a llevar prótesis, pero que le lleven un riesgo de infección. Porque, por ejemplo, en las hernias, si van a colocar mallas, debe llevar manejo antibiótico para evitar alguna posible infección. En general, desde el punto de vista de la herida, no suele requerir antibióticos. Las limpias contaminadas son aquellas que requieren básicamente profilaxis. Profilaxis antibiótica. ¿Y a qué hace referencia la profilaxis? No olviden que la profilaxis es antibióticos antes de la cirugía, durante la cirugía y hasta 24